La metodología que les voy a explicar está en este libro. Willy, ¿tienes el libro? ¿No? Yo lo tengo por aquí. Un segundito, solo para que vean que el libro está, aunque ya se agotaron, la semana que viene está. Esto que les voy a explicar ahora. Yo me encontré con un problema. ¿Cómo le explico yo a todo el mundo cómo se genera un nuevo prototipo? Y ahí entramos en materia. ¿Cómo yo llevo un nuevo producto? Porque esa fue mi carrera durante todo. Yo tengo 18 años en esto. Y en los últimos 10 años me ha tocado trabajar con empresas a nivel nacional y siempre me encontraba con un problema que ustedes se van a encontrar en su carrera seguramente. Tú estudias, aprendes la parte técnica, aprendes a hacer bien tu oficio, luego tu profesión, tal, y cuando llegas a hablar con el dueño de la empresa, a él no le importa. Él no sabe de números, él no hubiera entendido ni el 10% de lo que estamos viendo aquí. De hecho, a mí me sorprende el grado de sencillez con que lo logran sintetizar mis compañeros. El dueño de la empresa no entiende la terminología del nuevo prototipado. Tú le hablas de un time to market, tú le hablas de vamos a hacer una estructura de cruzada de trabajo y él dice, tengo sueños, quiero ver cuánto factura eso, cuánto es el costo, cuándo lo reduce. Entonces empecé a diseñar esto, que es una metodología para la innovación, que se llama creación en 3 pasos. Y fíjense qué sencillo es, aunque respeta los pasos que son los correctos, a mi parecer, obviamente. Yo ahí me escudo como Descartes. Yo solo construí mis edificios. Si ustedes lo quieren seguir, ese ya es su asunto. El primer paso es iniciar, planteando las ideas de forma clara. ¿Cómo? Con una idea en una línea. Señores, así sea un sistema de redes, así sea un satélite, o así sea una institución, o así sea una religión. Si ustedes no pueden resumirlo en una línea, ya empezamos con un problema. Y desarrollar esa visión donde yo puedo explicar en una línea lo que estoy haciendo es muy importante y es parte de este método. En segundo plano, ya tengo mi idea clara, ya puedo decir, por ejemplo, yo tengo un método de creación para las masas. Ok, ahora, definir cómo lo haremos y qué necesitamos, cuáles son los recursos que me hacen falta y cómo voy yo a ejecutar esos recursos para llegar al estadio final, que es mi proyecto terminado y revelado. Entonces, iniciar planteando la idea de forma clara, definir cómo lo haremos y qué necesitamos, y por último, realizar cuando tenemos todo eso que definimos que necesitamos para el proyecto. Suena sencillo. Como todo, esa idea la tuve yo, sí. Suena sencillo, pero no fue sencillo llegar hasta ahí. Ahora, fíjense bien, ahora vamos a ver el detalle. Primera parte, inicial. Punto número 1, la necesidad. Ya quiero hacer hincapié en algo. Estamos en un momento difícil y hermoso, porque todas las grandes invenciones, todas las grandes innovaciones son producto de la necesidad. No nos engañemos. Nadie está cómodamente en su casa con todas sus necesidades resueltas y dice voy a cambiar el mundo y se aboca todas las noches de su vida a eso. No, es la necesidad la que te lleva, la tuya o la de alguien que te rodea. Entonces vamos a ver en esta metodología la necesidad como algo positivo. Tenemos que partir de ahí. Ella es la batería que dispara todo el proceso. La necesidad nos va a dar, una vez que la estudiemos, que ahí vamos a ver el detalle, nos va a dar un propósito. Se conjuga sencillo, el propósito es la necesidad del cliente. Si necesito agua, el propósito es brindar agua. Sencillo. La inspiración la obtengo yendo al campo, viviendo la necesidad yo mismo, sea física o sea mentalmente. No podemos diseñar, no deberíamos diseñar soluciones a problemas que no comprendemos, que no hemos vivido así sea un poco. Tenemos que así sea acercarnos al sujeto, al público que está teniendo esa necesidad. ¿El público podemos ser nosotros mismos? Sí, pero tenemos que verificar eso aquí. Propósito es la necesidad cumplida. La inspiración, voy al campo y verifico. Una vez que ya yo tengo recogido en mi ser esa experiencia, yo paso, en este caso, un proceso de tormenta de ideas que no es comprar café ni reunirme a última hora después que viajé a Margarita 3 veces y tener una idea. No, la tormenta de ideas es un proceso, para decirlo en términos técnicos, es una ingeniería reversa de la red sináptica. Todo lo memorizamos por relaciones. Yo digo el cielo es azul, pero la red sináptica de Iván es diferente que la de Carlos, es diferente que la de Arno. Y en la academia tenemos un método, y en el libro también lo expresamos, donde vamos a juntar a 2 o más personas y vamos a hacer interactuar sus redes sinápticas. Por supuesto, ahí vamos a hacer un camino que suma, casi familiar, y llega al colectivo. Y ahí encontramos soluciones que van a ser más generales. Eso es importantísimo. No trabajar con tu red sináptica solo. Tienes que conectarte con otras personas. Para tú poder encontrar qué relación. Yo digo cielo azul, pero de repente por allá dicen azul es el mar. Entonces la palabra mar entra, luego se hace la tormenta de ideas y surge una conglomeración, una síntesis que va a dar una idea en una línea. Generalmente salen 2 o 3 propuestas. Esa idea en una línea tiene una fórmula que es esencia, propósito y público, así como una norma gramatical. La esencia, ¿qué hace diferente esta idea? El propósito, ¿qué necesidad cumple esta idea? Y el público es a quien está dirigida esta idea.
Teniendo esos tres elementos genero una idea en una línea y ahí eso genera una propuesta que es una hoja sencilla donde yo puedo tener el nombre clave del proyecto, porque los proyectos deben tener nombre clave, señores. Los proyectos de innovación hay dos razones. La primera, para poder hablar del proyecto libremente, sin tener el problema de la desencriptación y que alguien escuche la idea de, mira, el paraguas eléctrico Bluetooth, ¿qué vamos a hacer? No. El proyecto Rihanna. Y entonces todo el mundo sabe que estamos hablando del equipo, pero lo es una encriptación asimétrica y básica. Ahora, esa propuesta va a tener quién es el público, de dónde nos inspiramos, para tener también el origen, cuál es el propósito y cuáles son las necesidades físicas y mentales que ya van a ver cómo se definen. Esa es la primera etapa y termina con la propuesta. Ya yo tengo un proyecto que proponer. Lo propuso a la empresa, me aprobaron esa hoja, eso que llamaríamos, no es ni siquiera un anteproyecto, es una propuesta. Empieza el estudio. Y el estudio empieza por aprender de otros proyectos similares que se han desarrollado en la historia. Tenemos que estudiar la bibliografía de aquellos a quienes admiramos por su solución a problemas similares o análogos, porque aquí vamos, eso que expliqué del león verde mordiendo al sol es la herramienta de la analogía, que era la herramienta que los antiguos decían era la clave de las ciencias ocultas, porque nada de lo que estamos viendo dejó de ser necesario en otras épocas, simplemente lo estamos viendo en otros términos, lo hablaba con el profesor Pereira, estamos reaprendiendo. Entonces necesitamos estudiar cuáles son las claves de esas innovaciones previas que nos inspiraron. En ese estudio también vamos a ver, por ejemplo, si mi objeto usa PLA, ¿qué es el PLA? ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama así? Porque no uso ABS, por ejemplo. Si voy a usar cloro, ¿por qué cloro así? Porque no uso ozono, si es una solución de purificación. O sea, me tengo que volver un experto en el tema. Ese estudio me va a ayudar después a planificar, porque cuando yo sé quién es el que me vende el cloro, ¿verdad? En qué fecha lo vende, cuáles son sus condiciones, si tiene garantía, si no tiene, eso me va a arrojar toda una potencialidad. ¿Cómo desarrollo eso? Yo creo lo que llamamos una estructura desglosada de trabajo. Son cuadros sencillos donde yo voy a poner las tareas, no los responsables. Aquí estoy resumiendo, esto se puede explicar en mucho más tiempo. Voy a poner las tareas que son necesarias para yo tener mi prototipo. Esas tareas van a tener un tiempo, eso me va a arrojar un cronograma. Esas tareas van a tener un precio y eso me va a arrojar un presupuesto. Y la ejecución de ese presupuesto en líneas de precio y tiempo son lo que llaman la curva S. Todo esto es materia más profunda, pero aquí está sencillo. Yo estudio, luego planifico. ¿Qué me va a dar esa planificación? Primero, un informe de factibilidad. Un buen proyecto de innovación debería tener algún tipo de soporte profundo, que diga por qué es posible hacerlo. No estamos pidiendo que ya lo tengas hecho, pero tienes que explicar por qué es posible que invirtamos tiempo en esto, si es tiempo, por qué es posible que involucremos gente, por qué...